Para hablar de violencia de género, lo primero que debemos hacer es conocer cuál es la definición tanto de violencia como de género. Violencia es toda aquella conducta que se realiza de una manera consciente, a propósito, con el fin de generar algún tipo de daño. Este daño a su vez puede ser físico, psicológico o emocional. Por otra parte, definimos género como aquellos atributos, roles, comportamientos y actividades que son apropiados y socialmente aceptados para hombres y mujeres. El género como término no debe ser atribuido a mujer. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas nos define como violencia de género a todo acto o intención que cause algún tipo de daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, a las mujeres. Al principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre, yo simplemente era una historia clínica más. Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme de parto activo a la madrugada y no es un horario muy amigable para los médicos. Llegué por un control por una leve hemorragia que tuve y me dijeron que me iban a dejar en observaciones. En este video vamos a hablar un poco de la violencia obstétrica. La labor de parto es un proceso normal, fisiológico, que atraviesa toda mujer gestante para poder expulsar al feto y a la placenta. Las fibras musculares, las fibras nerviosas y la psiquis de la persona son sometidas a una gran prueba, mediante la cual interpretan muchas veces el dolor como una violencia obstétrica, un dolor que es fisiológico. Entonces, ¿existe o existió la violencia obstétrica? Sí, y este término hace referencia a tratar mal a la paciente, no dejar que hable, no dejar que esté con sus familiares o que estos la acompañen, causar un detrimento en la salud de la paciente, no tomar en cuenta las decisiones de la paciente para demostrar control ante la situación, como lo es en el poder obstétrico. La nueva norma nacional ha venido a cambiar mucho el panorama dentro de las salas de parto. Los pacientes, los médicos y las enfermeras también han cambiado. Hoy en día hay información en internet, en revistas y en ONGs para poder ayudar a empoderar a la mujer y crear un plan de parto adecuado para ese día, siempre y cuando este plan de parto no repercuta en la salud de la mujer y del feto. A nivel mundial, la violencia obstétrica es considerada como una violación a los derechos reproductivos fundamentales de las mujeres. Muchas veces se cae en este tipo de violencia sin intención alguna, debido a que los hospitales no cuentan con la cantidad de camas necesarias o los insumos suficientes para poder brindar la mejor atención a la mujer embarazada, o porque el personal obstétrico de dicho centro médico gira instrucción a la mujer sin pensar en las posibles consecuencias de las mismas. Venezuela, en el año 2007, se convirtió en el primer país del mundo en registrar y sancionar la violencia obstétrica mediante la creación de una ley, seguido de Argentina en el año 2009 y aún más cerca de nuestro país, México en el año 2014. Por otro lado, países como Chile, hasta el año 2019, desconocían sobre este tema. En Costa Rica, la violencia obstétrica es un tema muy preocupante, ya que muchas veces la maternidad, lejos de ser un motivo de alegría, se convierte en un motivo de miedo para las mujeres, debido a las múltiples historias sobre malos tratos que se escuchan a nivel nacional. En nuestro país, el Ministerio de Salud, el INEC y UNICEF realizaron una encuesta, la cual mostró que el 58% de las mujeres embarazadas en los últimos 2 años habían sido víctimas de violencia obstétrica. Dentro de las principales quejas que manifestaron las mujeres en dicha encuesta se encuentran la agresión física, verbal y psicológica, también la falta de información sobre los procedimientos que les iban a realizar. Un paso importante se dio el 14 de febrero del año 2020, cuando se realizó una reforma al artículo 12 de la Ley General de Salud, que busca dar mayor protección a la mujer embarazada.
En Costa Rica, la forma y condiciones en la que una mujer vive su embarazo es de suma importancia. Sin embargo, los periodos más vulnerables para la mujer en dicho estado es el periodo de parto y posparto, y no existían lineamientos adecuados que ayudaran a la mujer en dicho periodo. A pesar de existir la Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños y Niñas en el periodo de prenatal, parto y posparto, los lineamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social e incluso lineamientos del INAMU, las mujeres no estaban completamente protegidas, ya que muchos no conocían dichos lineamientos o simplemente no los aplicaban. También existía la ley de la penalización de la violencia contra la mujer, que solo tiene un agravante cuando la mujer se encuentra embarazada o 3 meses subsecuentes de su periodo de parto. Los colegios de enfermeras, médicos e instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y el INAMU siempre dieron protocolos de guía a sus empleados para poder proteger a la mujer contra la violencia obstétrica. Incluso la Ley General de Salud en su artículo 2 menciona que toda gestante tiene derecho a la información, a cuidado prenatal y alimentación de ella y su niño después del periodo de nacimiento. En el 2015, el entonces diputado Mario Redondo Poveda intentó la creación de una ley contra la violencia obstétrica a través de la Asamblea Legislativa y con el apoyo de la vicepresidenta de la República en ese momento, Ana Eliana Chacón. Sin embargo, la misma no fructificó. En el 2019, y después de múltiples denuncias, la Defensoría de los Habitantes emite un comunicado oficial, donde menciona que la Caja Costarricense del Seguro Social ha acatado las recomendaciones y enviado todo su personal médico y de enfermería a capacitaciones continuas y a educación para evitar la violencia obstétrica. El 14 de febrero del 2020 fue aprobado bajo segundo debate la reforma a la Ley General de Salud en su artículo 12, que según el INAMU debe ser complementado con el proyecto de parto humanizado N21057, que fue aprobado positivo el 5 de febrero del 2020. En Costa Rica, las normativas de atención a la paciente gestante se recogen en 2 documentos emitidos por la Caja Costarricense del Seguro Social. El primero, la Guía de Atención Integral a Mujeres, Niños y Niñas durante el periodo prenatal, parto y posparto, que fue emitido en el año 2009, recoge los criterios básicos de atención que deben brindarse para garantizar que ésta sea humanizada y de calidad. Según el artículo 12 de la Ley General de Salud, aquellos actos de violencia obstétrica serán considerados como actos de inoperancia en la profesión oficio, ante los cuales se aplicaría el artículo 279 del Código Penal, imponiéndose la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión que se desempeñe de 1 a 4 años. No existen otras normas vigentes con respecto a la violencia obstétrica, pero en la actualidad se encuentra bajo estudio un proyecto de ley en el que se detallan los principios de atención durante el embarazo, parto y posparto y del recién nacido para que ésta sea calificada, digna y respetuosa. Además, en este proyecto se establecen los derechos de la madre del recién nacido, así como los de los padres en caso de embarazo de riesgo. La valoración médico-legal en la violencia obstétrica va orientada a la recolección de evidencia física o psicológica de algún daño o menoscabo provocado por la aplicación de algún tratamiento médico o bien la omisión de este. Es por esto que debemos obtener el expediente físico digital, en donde buscaremos indicios que violentaran los derechos, así como técnicas aplicadas y ver si eran requeridas y adecuadas para el beneficio del paciente, además de examinar que haya consentimiento informado aceptado. ¿Cuáles signos vamos a buscar? Bueno, todas aquellas lesiones que sean compatibles y que tengan relación con dichas técnicas aplicadas. Existen algunas maniobras que son presuntivas de algunas lesiones, como la de Christeller, que consiste en hacer presión sobre el fondo del saco uterino en el periodo expulsivo y puede tener consecuencias como desgarros en los músculos de la pared pélvica, con sus posibles repercusiones o inclusive afectaciones en el recién nacido, como lo son las dislocaciones. Muchos médicos, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud la ha desaconsejado, la siguen utilizando. También debería haber una valoración psicológica para determinar el estado anímico de la paciente, ya que existen experiencias negativas tanto por traumas físicos como por conductas de personal médico que influyen directo en la paciente.
La violencia de género la podemos definir como todo acto o intención que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a hombres, mujeres, niños y niñas. Esta abarca amenazas, privación arbitraria de la libertad tanto pública como privada, violación por parte de la pareja, violaciones en general, mutilación genital, acoso e intimidación, entre otras. Lamentablemente, la mujer sigue siendo la que se ve más afectada. Suele ser víctima más común de agresiones, así como los niños y las niñas. Y estas situaciones las podemos ver reflejadas en las estadísticas de la OMS. Uno de los escenarios donde podemos observar que se violenten los derechos de la mujer son las salas de parto. Aquí observamos cómo se dan una serie de regaños injustificados o frases en forma de broma o un tono molesto, inclusive por parte del personal de salud, así como un silencio ante las interrogantes de la paciente y o manipulación de la información. Las mujeres también sufren al ser utilizadas como un medio con fines didácticos sin su previa aprobación, así como la grave utilización de su dolor en el proceso de parto como un método de castigo y presión para lograr obtener la aprobación de ciertos procedimientos. A nivel mundial y en Costa Rica se está trabajando para brindar un parto más humanizado, con ajustes tales como una norma nacional que actualmente le permite a la mujer tener un acompañamiento a las 24 horas del día, poder generar un plan de parto, así como libertades básicas como poder permitirle asistir al servicio sanitario las veces que lo desee, entre otras. La violencia puede darse de forma física, psicológica o sexual. La física es la que se va a emplear contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producir. Psicológica es la que causa un daño emocional, disminución de la autoestima o perjudica el desarrollo personal de la mujer y que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones. La sexual es cualquier acción que implique la vulneración de todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. La violencia también puede darse al omitir la atención oportuna y eficaz de las medidas obstétricas, también al obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, alterar el proceso natural del parto, considerando a la persona como bajo riesgo, practicar cesárea aun cuando existen condiciones para el parto natural, insulto por parte del personal de salud, faltando el respeto hacia la madre y el niño, maltrato sobre las mujeres posparto con respecto a la lactancia materna. Promoción de un parto humanizado. ¿Qué es un parto humanizado? Este va a ser una modalidad de parto caracterizada por el respeto del derecho de los padres y los niños en el momento del nacimiento. Considera los valores de la mujer, sus creencias y sentimientos, respetando su dignidad y autonomía durante el proceso de dar a luz. Este tipo de partos reduce los nacimientos sobremedicados, empoderando a las mujeres y los usos de prácticas de maternidad basados en la evidencia como estrategia para humanizar el parto, lo cual va a promover un nacimiento sin violencia y un parto más llevadero. Dicha encuesta realizada evaluó diferentes conocimientos sobre violencia obstétrica en la población nacional. Cabe destacar que solo el 34% de los encuestados están relacionados en el área de salud y el 63% de la población general tiene algún conocimiento de violencia obstétrica. Las edades de los encuestados fue muy variable.
van desde los 16 hasta los 62 años, lo que nos permite ver lo limitado que está al alcance de la información entre la población más vulnerable, que son los adolescentes, ya que a pesar de que la encuesta se vio en público en general, los únicos en responder fueron adultos, y solo una o un adolescente fueron los que respondieron. Muchos de los embarazos hoy en día que se ven en vía hospitalaria son de adolescentes, que gracias a su inexperiencia o muchas veces por vergüenza no denuncian que son víctimas de violencia obstétrica, ya sea por desconocimiento de que fueron víctimas o porque creen que las cosas son absolutamente normales o deben tolerarlas. Nos interesaba ver qué tanto conocimiento tenían dentro del área de salud y fuera del área de salud la población de Costa Rica, pero nos sorprendió ver que a pesar de que se extendió al público en general, fue más el área de salud la que respondió de manera más autónoma y con conocimientos más exactos. Sin embargo, nos dejó ver que la población costarricense siente cierta aversión a responder preguntas que podrían ser de carácter invasivo o incluso no desean admitir que no tienen el conocimiento adecuado para responder este tipo de preguntas. Un dato importante. Se le preguntó a la población costarricense que si había estado cerca de alguna situación de violencia obstétrica, de la cual solo el 28% dijo que sí, mientras que el 68% dijo que no y un 4% no lo sabe. Esto se puede decantar con la siguiente pregunta, a la que se respondió que solo el 67% del público general conoce lo que es violencia obstétrica, mientras que solo el 33% contestó saber algo sobre poder obstétrico. Esto pone en evidencia el desconocimiento de gran parte de la población sobre poder obstétrico, y aunque el 67% de la población encuestada es amplio, llama la atención que queda una gran brecha ante el concepto de violencia obstétrica y una más grande aún sobre poder obstétrico, ya que hay gran información al respecto, tanto en Internet como en instituciones públicas, que vale destacar. Se necesita más apertura de dicho tema, ya que aunque existe el conocimiento, no necesariamente existe la distribución adecuada del mismo. Entre la población encuestada se nos enseñó que solo un 48% considera que un trato deshumanizado hacia una mujer embarazada es violencia obstétrica. Sin embargo, todas y cada una de las opciones mostradas en la encuesta eran violencia obstétrica y ninguno o muy pocos de las personas encuestadas pusieron que todas esas eran manifestaciones de violencia obstétrica, lo que nos muestra que la poca o vaga desinformación que existe en los medios da clara evidencia de la confusión o falta de información que hay al respecto. La importancia de dar a conocer lo relevante que es la violencia obstétrica, tanto a nivel hospitalario como a nivel legal en toda la población, es para hacer conciencia de cómo actuar en estos casos y cómo denunciar si fuese necesario. Solo el 5,6% sabe que existe un protocolo hospitalario para manejar la violencia obstétrica, y nadie sabe que en Costa Rica, dentro de los casos denunciados, es un juez mediante una susana crítica, pero al final una crítica personal, es quien determina si existe o no violencia obstétrica, ya que no existe una ley reguladora que nos dé un parámetro legal para la determinación de lo que es y no es violencia obstétrica. Por último, pero no menos importante, hay que destacar que las mujeres indígenas o mujeres extranjeras que no hablan español, así como las mujeres que tienen discapacidades auditivas, visuales o que tienen mutismo, también sufren violencia obstétrica, ya que no pueden o no tienen la capacidad para comunicarse con sus médicos o personal de salud. Por lo que es importante crear material con el que ellas puedan disponer de información adecuada y poder desplegar todas las dudas que tengan durante el parto y el posparto, para así no sufrir violencia obstétrica.